Hola chiquillos, chiquillas, espero que estén todos muy bien, guardando la cuarentena en casa, que tu familia esté súper bien. Voy a hacer un video explicativo sobre la temática que se abordó en la guía número 4 y en la guía número 5, que se subió hoy a la plataforma. Esto tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Ya este conflicto duró de 1939 a 1945, perdón, me equivoqué ahí en el power que les hice. Fue un conflicto bélico que tuvo una gran cantidad de países involucrados, hubo un desarrollo armamentista con gran cantidad de enfrentamientos. Dentro de la guerra hubieron distintos tipos de enfrentamientos, algunos más importantes que otros. Esto se los voy a hacer en un mini resumen que hice sobre la cronología de algunos de los hechos dentro de este conflicto bélico. Vamos a tener que las causas de la Segunda Guerra Mundial van a ser las condiciones que se imponen a Alemania tras la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Alemania empieza a llenarse un poco de enojo contra los países que le imponen ciertas condiciones, y esto empieza a generar en Alemania la necesidad, además que la necesidad, como las ganas de tener, de enfrentarse a los países en que les colocan estas imposiciones y estas condiciones tras la Primera Guerra Mundial. La crisis económica de 1929, que recuerden que está en el periodo de entreguerras, que lo vimos ya en las guías pasadas, que tiene que ver con el crack de 1929, con la gran depresión que hubo por las caídas de las bolsas en Wall Street y todo lo que conllevó esa situación. Vamos a tener también la expansión territorial por las materias primas. Era súper importante dentro de esto que en muchos países se generan o se incluyen en este conflicto por las materias primas que existen en los distintos territorios. Y luego vamos a tener la intervención italiana y alemana en la Guerra Civil Española. Esto ya crea como todos los antecedentes que podían estar para generar esta situación y este conflicto que duró desde 1939 a 1945. Vamos a tener que los países participantes van a estar en dos bandos. Van a estar el eje y los aliados. Los principales países del eje van a ser Alemania, Japón e Italia. Y los aliados van a ser el Reino Unido, la URSS, Francia y Estados Unidos. Estados Unidos se involucra, sí, chicos, más o menos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no está desde el principio involucrada, pero estos son los dos grandes ejes que están involucrados en esta guerra. Acá, como les dije, hice una pequeña cronología, no están anotados los hechos, pueden ir tomando apunte en su cuaderno. La guerra comienza el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania va a atacar Polonia y el Reino Unido y Francia le declaran la guerra. Aquí comienza todo. Alemania en 1939, el 1 de septiembre, va a atacar a Polonia y como consecuencia de ello, el Reino Unido y Francia le van a declarar la guerra. El 17 de septiembre, la URSS, o la Unión Soviética, y Alemania parten Polonia, o sea, se reparten Polonia y el territorio se divide entre la URSS, la Unión Soviética y Alemania. Ya en 1940 vamos a tener dos conflictos importantes. Uno el 10 de junio, que es la declaración de la guerra de Italia a Francia. Italia le declara la guerra a Francia. Y el 25 de junio, en donde hay un enfrentamiento franco-alemán. Ya en 1941 vamos a tener en junio la Operación Barbarroja, que es una de las batallas que se generan dentro de este conflicto bélico. Y el 7 de diciembre de 1941 Japón ataca la Pearl Harbor, declarando la guerra. Como consecuencia de esto, Estados Unidos a Japón. Por lo tanto, es en esta fecha cuando Estados Unidos ya se involucra directamente en la Segunda Guerra Mundial. Antes de esto, Estados Unidos no estaba involucrada en este conflicto, pero ya con el ataque que le realiza Japón a Pearl Harbor, Estados Unidos declara la guerra. Ya en 1942 se genera una triple ofensiva japonesa y entre 1942 y 1943 va a estar la batalla de Stalingrado, en donde van a estar los nazis versus la Unión Soviética,
y Alemania va a retroceder por la falta de fuerza. Es una de las batallas en donde Alemania pierde territorio y pierde su fortaleza, ¿ya? Esto es debido a las bajas temperaturas que existen en el territorio, por eso se llama la batalla de Stalingrado. Es una de las batallas más importantes dentro de este proceso y las que más pueden escuchar o averiguar en distintos textos, lugares de internet o PDF. Ya siempre va a ser una de las batallas más importantes que se van a nombrar. Ya luego vamos a tener que en 1943 los judíos se van a alzar contra los nazis. Ya recuerden que los judíos, voy a hablar un poquito más adelante sobre este tema, pero los judíos eran perseguidos por los nazis. Recuerden que los nazis veían a los alemanes como una raza aria, por tanto, todo lo que no fuera lo que ellos consideraran perfecto eran perseguidos, ¿ya? Pero durante este año los judíos se van a alzar contra ellos, ¿ya? Y en febrero de 1943 también hay una conferencia en la Casa Blanca en donde se realiza como una capitulación, que es como una especie de acuerdo en donde no se les van a poner condiciones a Alemania para finalizar la guerra, ¿ya? Ya en 1944, en junio, los aliados van a desembarcar en Normandía, que es un lugar importante dentro de la guerra en el territorio. En julio va a estar el fracaso contra el atentado de Hitler. En julio de ese año, de 1944, hay un atentado contra Hitler y no se hace posible. Al final no fallece, no le sucede nada. Y en agosto se libera París, en 1944. Ya en 1945 vamos a tener que hay una oposición súper grande desde los aliados a la Organización de las Naciones Unidas por la situación. Recuerden que las Naciones Unidas buscan siempre la paz y buscar un acuerdo entre los países que están en guerra. En abril de 1945 está la batalla de Berlín y ese mismo mes, el 30 de abril, Hitler se suicida, ¿ok? Siendo uno de los grandes hitos de ese año. Y en agosto, el 6 y 9 de agosto, están los ataques bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki, ¿ya? Ahí es cuando finaliza, más bien este año finaliza la Segunda Guerra Mundial con este gran impacto de ataques de bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Es una situación que tuvo consecuencias a nivel mundial y ha tenido consecuencias a lo largo de los años. Recuerden que la bomba atómica genera consecuencias durante mucho tiempo, ¿ya? Hay imágenes muy crudas sobre esa situación. Bueno, yo les puse ahí una pequeña imagen de lo que fue, pero no le quise poner más imágenes. Pueden buscarlas así en internet si les interesa. Y otra de las cosas importantes que me gustaría hablarles era de el Holocausto. El Holocausto lo que perseguía era recordar a la persecución y el genocidio de los millones de personas, en donde era parte de un exterminio que era planificado y ejecutado mediante un asesinato sistemático que tenía Hitler. Ya recuerden que era una limpieza racial y esto se le hacía básicamente a los judíos, a los eslavos, polacos, gitanos, homosexuales y los disminuidos físicos y mentales, lo que él no consideraba perfecto. Ya Hitler, recuerden que tenía como esa obsesión con lo perfecto. Y es algo súper contradictorio, les especifico, contra los gitanos. Recuerden que los gitanos es una raza que en sí no se mezcla con otras razas, por tanto es una contradicción que hoy en día se da cuenta en cuanto al pensamiento que podía tener Hitler. ¿Ya? Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial van a ser los más de 50 millones de muertos. Algunos hablan de 50 millones, otros hablan de 60 millones. ¿Ya? La gran parte de las ciudades de Europa, China y Japón que quedaron devastadas tras este suceso. Y Alemania se va a dividir en dos. Está la bipolaridad de los bloques. La Alemania de Occidente, que es como el gobierno más neoliberal, y está la Alemania de Oriente, que es el gobierno comunista. ¿Ya? Esta situación después se prolongó a la Guerra Fría, que es la siguiente unidad, donde vamos a ver cómo esta situación generó la Guerra Fría, que es una guerra ideológica, más que nada.
ya como los bloques de bipolaridad de pensamientos ideológicos generan una guerra. ¿Ok? Se generó el Pacto de Varsovia y de OTAN, el Plan Marshall en Estados Unidos y la creación de la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU cambia el nombre y cambia un poco las estrategias y se genera toda una declaración de los derechos humanos, recuérdenlo. Entonces, todo esto genera en la sociedad a nivel mundial una serie de consecuencias, ¿ya? Otra cosa que me gustaría agregarles que no les comenté dentro de la Segunda Guerra fueron las batallas relámpagos que se ocasionaron en distintos tiempos, ¿ya? Que eran las batallas de una de las nuevas tácticas que se empiezan a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, que tienen que ver con el uso de los tanques acorazonados más el apoyo aéreo que tenían los alemanes para los ataques en distintos lugares, ¿ya? Esto es más o menos la Segunda Guerra Mundial. Es un resumen del contenido que vieron en la guía número 4 y la guía número 5 que se subió hoy nuevamente. Para la guía número 6, chicos, recuerden que va a ser como una especie de, le voy a llamar guía, pero sería como una prueba corta sobre este contenido y sobre el periodo de entreguerras. Algo por ahí voy a sacar de ese contenido para realizarles como esa mini control. Además de la Segunda Guerra Mundial, este pequeño resumen. Cualquier duda me pueden consultar al correo, ustedes los tienen, a Classroom, o si no por el grupo que cada estudiante tiene un contacto directo conmigo, me pueden hacer las preguntas por ese medio también. Así que eso sería, chicos, que estén bien, cuídense.